las actas de las sesiones 127, 128 y 129 quedan reglamentariamente aprobadas. Ahora el señor secretario dará lectura a la cuenta, a quien le ofrezco la palabra. Gracias, señora presidenta. Se ha recibido un proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas y diputados Emilia Schneider, María Francisca Bello, Andrés Giordano, Diego Ibáñez, Claudia Mix, Erika Ñanco, Camila Rojas, Jaime Sáez, Consuelo Veloso y Gael Llomas, que modifica la ley 21.091 para fijar criterios y topes a las remuneraciones de docentes, investigadores y directivos de las instituciones privadas de educación superior. En los mismos términos se ha recibido un ordinario de la Subsecretaría de Educación mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión por el que se solicita al Ministro de Educación en el marco del análisis de la situación del Servicio Local de Educación Pública de Chiloé informar acerca del estado financiero de las municipalidades de Ancud, Castro, Chonchi, Curacao de Vélez, Dalcahue, Puqueldón, Queilén, Quellón, Quemchi y Quinchao. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación mediante el cual da respuesta a oficio de esta comisión por el que se solicitó al Ministro de Educación informar acerca de las medidas que se han adoptado en relación con la prevención de la violencia al interior de los establecimientos educacionales, indicando la factibilidad de iniciar una campaña comunicacional en esa línea. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación mediante el cual da respuesta a oficio a esta comisión por el que se solicitó en el marco de la discusión acerca de la factibilidad de un cambio en el sistema de financiamiento de la educación, disponer la realización de un informe del funcionamiento del mecanismo de subvenciones, detallando cifras, la manera en la cual las subvenciones de los establecimientos educacionales se ven afectadas ante las bajas en la asistencia de los estudiantes como consecuencia de fenómenos e inclemencias climáticos. Un ordinario de la Subsecretaría de Educación, mediante el cual da respuesta a oficio a esta comisión, mediante el cual se solicitó al Ministro de Educación informar sobre los motivos y fundamentos que se tuvieron para determinar el mes de septiembre como mes de la memoria y la democracia. Asimismo, informar en qué nivel educativo se recomienda realizar las actividades del mes con la memoria y la democracia y las medidas de protección contempladas para niños, niñas y adolescentes que se exponen a este tipo de contenido y si estos resultan acordes al grado de madurez del estudiante. Un correo electrónico del presidente de la Asociación de Educadores de Chile, ACEDUCH, señor José Luis Velasco Guzmán, quien agradece la invitación de esta comisión para entregar su opinión sobre el proyecto de ley 11.992 en la tabla del día de hoy, que no será posible para ningún representante de esa asociación participar en esta sesión. Un correo electrónico del concejal de la comuna de Peumo, presidente de la Comisión de Educación del Consejo Municipal, señor Eduardo Córdoba Riquelme, a través del cual se refiere a los hechos sucedidos en el área de educación de esa comuna, Peumo, en los últimos años, 2014-2021, en relación a Fondo de Educación no acreditado, hecho que describe, y solicita audiencia con la comisión y oficiar a la Contraloría General de la República para agilizar su respuesta. En el octavo lugar, señora presidenta, tenemos un correo electrónico que ya ha sido objeto de estudio por esta comisión en las sesiones 103, 120, 124, 126, 31 de julio, 27 de agosto, 3 de septiembre del año 24. Se refiere a la situación del licenciado en medicina, señor Ángel Mardones Leiva, quien no ha tenido una respuesta satisfactoria desde la Universidad Católica de la Santísima Concepción y solicita se oficie a la Superintendencia de Educación y a la Secretaría General de dicha Casa de Estudio. Finalmente, no finalmente, un correo electrónico de la educadora de párvulos en el Jardín Modelo de la Municipalidad de San Ramón, señora Carolina Pinto Vázquez, quien señala que fue diagnosticada hace poco con autismo severo nivel 2 y detalla cuáles son. En su caso, los ajusta a considerar para tener un trabajo óptimo y evitar desregulaciones, lo que califica como un derecho de inclusión laboral. Manifiesta su tristeza, descontento y poco apoyo de la parte empleadora. Señora Presidenta, hemos recibido además una nota de la directiva del Comunal La Serena, el Colegio de Profesores y Profesoras, mediante el cual solicitan ser recibidos y con el objeto de exponer en relación al incumplimiento de temas laborales por parte de la Corporación Municipal Gabriel González Videla de La Serena, dirigida por el alcalde, señor Roberto Jacob Llure. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra sobre la cuenta, quiero tomar algunos acuerdos respecto al punto 7 del concejal, señor Eduardo Córdoba. ¿Habría acuerdo para oficiar a la Contraloría General de la República por los hechos ahí expuestos? Hay acuerdo. Acordado. El número 8, que es un caso de un estudiante que nos ha escrito anteriormente, que nos solicita, sí, de medicina, señor Ángel Mardones, quería solicitar el acuerdo para oficiar a la Universidad Católica de la Santísima Concepción y también oficiar a la Superintendencia de Educación enviando los antecedentes que nos han sido remitidos. Perfecto, sí.
Así sería. Entonces, ¿habría acuerdo para la solicitud? Acordado. Acordado. Y respecto al número 9 de la cuenta, que oficiemos a la Municipalidad de San Ramón por los hechos ahí expuestos, a la Corporación de Educación particularmente. ¿Habría acuerdo? Acordado. Se lo puedo leer ahora. Correo electrónico de la educadora de párvulos del Jardín Modelo de la Municipalidad de San Ramón, señora Carolina Pinto Vázquez, quien señala que fue diagnosticada hace poco con autismo severo nivel 2 y detalle cuáles son, en su caso, los ajustes a considerar para tener un trabajo óptimo y evitar desregulaciones, los que califica como un derecho de inclusión laboral. Manifiesta su tristeza, descontento y poco apoyo de la parte empleadora. ¿Habría acuerdo para hacer el oficio? Perfecto. Acordado. Y lo último es la nota del Colegio de Profesores y Profesoras de La Serena, que nos solicita unos minutos al inicio de la sesión para poder exponer la situación que nos traen a la Comisión de Educación. Ellos vinieron desde allá hasta el Congreso Nacional, así que quería consultar a la Comisión si habría acuerdo para recibirlos en primer punto de la tabla. Están presentes, están ahí. Les damos la bienvenida a la Comisión de Educación. ¿Habría acuerdo? El tema en particular es Incumplimientos laborales. incumplimientos laborales, no pago cotizaciones previsionales. Corporación. Habría acuerdo entonces. Acordado. Entonces, sí, vamos a hacer puntuarios, que no hacemos los puntuarios al principio. Sí. Bueno, con eso abro la palabra sobre la cuenta. ¿Habría alguna palabra sobre la cuenta más? Cerrada la cuenta entonces. Ahora entrando en puntos varios, ¿habría alguna palabra? ¿Quién fue primero? Diputado Badilla, diputada Serrano, diputado Santana. Diputada Arce. Presidenta, ¿cuándo podríamos conversar o poner en tabla el acuerdo que tenemos desde hace mucho tiempo en relación a la tómbola? Se aproximan los tiempos de matrícula y todos hemos sido testigos año tras año lo que pasa. Entonces sería interesante que nos diéramos algún tiempo para discutir, si no es el proyecto en sí, por lo menos discutir respecto del tema, y para eso sería interesante contar con la presencia del señor ministro de Educación, porque ese es un acuerdo que adoptamos hace ya varias semanas atrás y no se ha concretado. Entonces mi consulta es, ¿cuándo podría ser posible, de acuerdo a la decisión que usted tome en relación a este tema? Sí, efectivamente, muchas gracias, diputado Badilla. Nosotros hicimos una lista con la Secretaría de las audiencias que tenemos pendientes y estamos partiendo por las audiencias más antiguas. Ahora tenemos para esta sesión un punto que fue solicitado por usted respecto a los bonos de incentivo al retiro. Para que vea. Entonces estamos haciendo correr la lista de audiencias pendientes y apenas nos llegue esa, por supuesto que la pondremos y haremos las invitaciones pertinentes. Pero realmente tenemos la lista ordenada y estamos yendo en orden para avanzar en ellas, que fue algo que se solicitó también la sesión pasada, para que vea que desde esta presidencia se cumple. Muchas gracias, diputado Badilla. Diputada Serrano tiene la palabra. Sí, Presidenta, bueno, primero saludarla a usted, a todos los presentes. Es una comisión de educación donde vamos a recibir harta audiencia, así que saludar también la disposición de todos los profesores y profesoras que hoy día se movilizaron con harta fuerza a las afueras del Congreso Nacional y en los cuales vamos a escuchar parte de sus demandas. Y en ese sentido, Presidenta, el día de hoy en las tribunas de la sala estaban los profesores y profesoras que le debemos como Estado de Chile esta deuda histórica. Y creo que estas semanas van a ser claves porque el mismo Ministerio de Educación ha dicho que van a presentar el proyecto de la deuda histórica el 14. Y en eso uno sabe también que cuando se presenta un proyecto de ley, vienen también todas las conversaciones dentro de los ministerios para ver cuál va a ser el informe financiero que va a tener ese proyecto de ley. Y creo que sería bueno sacar un acuerdo de esto dentro de esta comisión, de un pronunciamiento de que sea considerado principalmente para los criterios de priorización, de pagarle a los profesores y profesoras de avanzada edad como parte de los criterios de
el primer cumplimiento, y por otra parte también creo que en caso de existir una gradualidad, con eso me refiero, por ejemplo, el pago en cuotas que sea dentro del breve plazo. Yo creo que no podemos aceptar una gradualidad que sea extensa y que finalmente hoy día nos lleve a ponerle un parche solamente a una deuda que justamente los profesores y profesoras han esperado por año. Entonces, yo quiero hacer este punto más bien de preocupación. Creo que muchos y muchas de ustedes también lo comparten, que ojalá el informe financiero venga con la cantidad de recursos suficiente para que el pago de la deuda histórica también sea una prioridad en cuanto a que los pagos sean a la brevedad posible. Eso, Presidenta. ¿Educación y Hacienda? Educación y Hacienda. Educación y Hacienda. ¿Sobre el punto o la anoto? Diputada Plasencia, sobre el punto. ¿Sobre el punto también? Plasencia, diputado Badilla y diputada Medina. Sobre otro. Perfecto. Plasencia y Medina. O sea, Badilla. Eso. Gracias, Presidenta. Sí, bueno, me sumo a los saludos a quienes nos acompañan, sobre todo a los y las colegas docentes. Sí, yo también hace algunas semanas también pedí que se pudiera poner en esta comisión en discusión al menos los criterios que se están considerando para la reparación de la deuda histórica. Y digamos reparación porque todos sabemos que la deuda histórica a estas alturas realmente es impagable. O sea, el Estado de Chile debe a los y las docentes producto del perjuicio que significó el traspaso de la educación pública a la educación municipal, y es enorme. Hoy día tenemos casos de docentes que no han podido pagar sus tratamientos producto del perjuicio que existe no solo en sus salarios a partir de esa merma, sino que también producto de la imposibilidad de tener un buen sistema de salud cuando ya tienen avanzada edad. La priorización me parece que es fundamental. Hay gente que ya se ha muerto esperando que sea esta reparación efectiva, y yo creo que ya no estamos en condiciones de seguir esperando, Presidenta. Este fue un compromiso del programa de gobierno del presidente. Yo sé que tiene la voluntad de concretarlo, pero desde este Congreso Nacional tenemos que también no solo poner las exigencias al respecto, que estos criterios sean justos, sino que también el que sea a un corto plazo. Me parece que eso es importantísimo, y ojalá que esta comisión también cumpla el rol de traspasar esta discusión al resto de las bancadas. Creo que es importante que lo que logremos sacar acá también se vea reflejado en la votación en sala y no empiecen cuestionamientos que son no solo desde el punto de vista ético, digamos, cuestionable si se pone en duda la necesidad de esta reparación, sino que también por el perjuicio que significa para quienes viven esperando el pago de esta deuda que el Estado les debe y que hoy día de manera justa tiene que ser reparada. Gracias, Presidente. Muchas gracias, diputada Plasencia. Diputado Badilla, sobre el punto. Sí, Presidenta. La verdad es que este no es un tema nuevo. En los distintos periodos parlamentarios en el pasado incluso han habido propuestas, se han constituido comisiones especialmente para hacer propuestas en torno a este tema. Y lamentablemente ningún gobierno acogió lo que se trabajó, ya sea en una comisión investigadora o en comisiones que se constituyeron especialmente para este fin. Yo lo encuentro lamentable, por eso yo comparto lo que ha planteado la diputada Serrano en el sentido de solicitarle al Ejecutivo que defina algunos criterios y particularmente el tema del financiamiento de un eventual proyecto. Pero también yo agregaría a eso que en la eventualidad que existiera una propuesta, que la gradualidad no exceda este gobierno, porque es fácil a veces para los gobiernos hacer propuestas que exceden a su mandato y le dejan el encargo a los gobiernos que vienen. Por tanto, mi sugerencia, Presidenta, si se va a oficiar al Ejecutivo para que defina algunos criterios, que dentro de esos criterios esté de que si hay una propuesta de gradualidad, que esa gradualidad no exceda el gobierno actual. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Badilla. Solamente recordar que queda un año de gobierno y sería
difícil saldar una deuda tan grande, estando yo de acuerdo con todo lo que aquí se ha señalado. Esta comisión, yo creo que transversalmente tenemos un acuerdo de que reparar la deuda histórica es una cuestión de justicia, de necesidad y absolutamente central para las y los profesores. Diputado Santana, sobre el punto, y quizás pueda, si cerramos el punto, podría aprovechar de tomar la palabra seguido porque le toca después. Seguir de largo. Ah, perdón, Sí. tenemos que tomar el acuerdo. Perdón, diputado Santana. Sí, bueno, solo a propósito de lo que dice el diputado Bobadilla, bueno, saludar, entiendo que hay varios docentes presentes en la comisión. Alejandra también en su condición de profesora, bueno, conoce la historia de cómo se generó esto. Esto parte a propósito de la municipalización de la educación pública. Porque a inicios de los años 80, decreto 3551, artículo 40, se decía hacer un reajuste salarial a los profesores. Reajuste salarial que se hace en plena dictadura, pero que cuando se produce el traspaso desde la administración de la educación pública del Estado a los municipios, esta deuda es desconocida por los municipios y por eso se genera la deuda histórica. Esa es la historia, a grandes rasgos. Entonces a mí me llama la atención, a propósito de lo que dice el diputado Bobadilla, por su intermedio presidenta, que hable de gobierno, de que este es un compromiso de gobierno y hay que evitar que esto pase para el otro gobierno en circunstancias que esto es una deuda del Estado chileno. Incluso hay más de 800 profesores que decidieron judicializar esta situación. Se tuvieron que acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dio la razón y obligó al Estado chileno a saldar esta deuda. Algunos de ellos son de la región de Atacama, pero de lo que se trata es de entender que esta deuda es una deuda del Estado chileno, no de un gobierno. Es una deuda del Estado que le corresponde a cualquier administración asumir. Y por lo tanto, a mí me parece que si existe esta deuda con tanta historia, con tantos años detrás, y existe disposición por parte de una administración, yo esperaría que el Congreso Nacional, como una señal política hacia el país, principalmente hacia los profesores y a la educación pública, esté mayoritariamente de acuerdo en que esta deuda se pueda iniciar, al menos en términos de pago. Muchas gracias, diputado Santana. Entonces, a ver, podríamos hacer dos votaciones separadas. Habría acuerdo, primero votamos la solicitud de la diputada Serrano y luego la solicitud del diputado Badilla para ver si se añade o no al oficio. ¿Les parece? Es que la diputada solicitante así lo ha pedido. Entonces, para hacerlo brevemente, hagámoslo a mano Sí, sí. alzada. No se preocupe. Adelante, ¿Habría adelante. acuerdo para el oficio en los términos señalados por la diputada Serrano y la diputada Plasencia? ¿Hay un desacuerdo solamente? ¿Hay un solo desacuerdo? Hay acuerdo, presidente. Acordado. Hay 3 desacuerdos. Y sobre Hay acuerdo para agregar los términos señalados por el profesor Bobadilla a la petición de oficio. ¿Cuántos acuerdos hay? 1, 2, 3. 3 acuerdos. No alcanza la mayoría porque 1, 2, 3, 4, 5. 5, 3. No hay acuerdo, presidente. se rechaza entonces esa parte del oficio. Se despachan los términos señalados por la diputada Serrano. Por supuesto. Que le vaya muy bien, diputada Plasencia. Es muy importante ese proyecto para esta comisión. Claro. Diputado Santana tiene la palabra. Sí, presidenta, bueno, a razón del anuncio que ha hecho el gobierno esta semana, ayer el presidente de la República se refirió en cadena nacional al ingreso del proyecto de ley que pone fin a la deuda educativa y el día de hoy se hizo una presentación formal. Yo quería solicitar, seguramente el resto de los colegas también les interesará tener antecedentes acerca de los deudores en cada región, el desglose, digamos, de cada región. Y esto porque se dijo durante mucho tiempo, se instaló más bien una discusión acerca de cuán prioritario era para el país, habiendo otras prioridades, el avanzar en una política pública de condonación de la deuda educativa. Pero cuando vemos los antecedentes, uno se pudiese cuestionar si es que esta frase, este relato es tan cierto. Porque casi el 48% de los estudiantes que perciben deuda educativa con el CAE pertenecen a los 2 primeros quintiles. El 56% tiene rentas inferiores a los 750.000 pesos. El 26% registra ingresos, digamos, que asume en el Estado, menores a los 250.000 pesos. Entonces, cuando se habla de que esto es una política enfocada en determinado grupo, una política pública de élite, a mí me genera un signo de interrogación. Y por eso es que quería solicitarle por su intermedio, presidenta, a la comisión si podemos oficiar a la Superintendencia de Educación Superior para obtener datos
acerca de el ingreso actual que tienen los deudores CAE en cada una de las regiones del país. Creo que eso pudiese ser un buen ejercicio para la comisión, para los integrantes que representamos a distintos distritos, de saber fielmente, digamos, cuál es la realidad que viven las personas que eventualmente van a ser beneficiadas con esta política pública. ¿De acuerdo? Sobre el punto, diputado Badilla, tiene la palabra. Presidenta, yo comparto lo planteado por el diputado Santana, pero no la forma. Yo creo que lo que nosotros deberíamos hacer es invitar a la superintendencia para que venga a hacer una exposición respecto del tema, conteniendo lo planteado por el diputado. Creo que una conversación en directo va a ser mucho más aporte que algún documento en que no vamos a poder hacer consulta, no hay interacción. Por lo tanto, yo sugiero que invitemos a la superintendencia que venga a hacer una exposición en torno al tema planteado. Sí. Yo iba a decir lo mismo que nos señalan acá. Lo primero es que estos datos no los tiene la Superintendencia de Educación Superior, sino que es la Comisión Ingresa, que tiene todos los datos socioeconómicos y también demográficos de las y los deudores educativos. Y yo sugiero que para ambas solicitudes esperemos a la tramitación del proyecto de ley para precisamente poder invitar a la Comisión Ingresa, poder tener esta conversación directamente, alguno de sus representantes, qué sé yo, antes de hacer esta solicitud. Pero de todas maneras, pregunto si habría acuerdo para la solicitud del diputado Santana. ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Hay acuerdo. Se va a remitir, Presidenta, a la Comisión Administradora del CAE Ingresa. Perfecto. Ahí se va a remitir. Muchas gracias, señor secretario. Dale, adelante. Muy breve. Yo realicé un oficio, Presidenta, esta semana a propósito de una inquietud que me hicieron llegar docentes de la provincia del Huasco, del Servicio Local de Huasco, que, a los cuales se les pagó el bono de incentivo al retiro. Lo digo a propósito del tema que se va a abordar el día de hoy. Ellos pertenecen a los años 2017 y 2018. Se les pagó en el mes de diciembre del año 2022. Ellos continuaron trabajando y se les está cobrando el mes de enero y de febrero del 2023. Se les está pidiendo que lo reintegren al sistema. Es decir, el Estado se puede atrasar todo lo posible, pero cuando el trabajador, en este caso el docente, sigue cumpliendo funciones, se le reconoce dentro de su bono ese periodo de trabajo, el Estado le pide a los docentes que devuelva la plata, 2 meses, ¿no? Yo quería pedirle a ustedes si pudiésemos oficiar justamente en la misma línea del oficio ya realizado de forma individual al Servicio Local de Huasco y a la Dirección de Educación Pública para conocer antecedentes sobre esta situación que eventualmente pudiese perjudicar en el futuro a otros docentes que van a recibir el bono de incentivo al retiro. Muchas gracias, diputado Santana. ¿Habría acuerdo para hacer el oficio? Hay acuerdo. Acordado. Dicho eso, le toca la palabra a la diputada Arce. Don Hugo Rey. Muchas gracias, Presidenta. Presidenta, lamentablemente hace una semana nos enteramos por la prensa de que entre los servicios locales que iban a ser traspasados no se encontraba Chiloé, ¿ya? Esto generó, obviamente, entre los trabajadores una suerte de nerviosismo y en donde los dirigentes tampoco no sabían qué respuesta darle a esos asociados. Entonces, a mí me gustaría que sea el ministro, ¿cierto?, de Educación quien venga a explicar, a reunirse con nosotros o con los mismos trabajadores, sus representantes, para poder explicar en qué situación va a quedar efectivamente Chiloé, entendiendo todas las problemáticas que han venido arrastrando hace años. Y una petición especial, Presidenta, si es que la decisión final va a ser no traspasar, al menos que puedan quedar amarradas o comprometidas ciertas situaciones específicas para ellos. Por ejemplo, sabemos que en ANCUD existe un administrador que es provisorio y que tiene fecha de expiración ahora pronto, por lo tanto habría que prorrogar o pedir la prórroga de ese administrador, al menos en ANCUD. Y en este caso agregar un administrador provisional en Quillón, en Quinchao y en Queilén, que hoy día se encuentran en una situación financiera bastante compleja y que podrían efectivamente terminar como aquellos trabajadores de la educación de ANCUD. También es presentar un plan de pago para la deuda previsional en caso de traspaso o no, porque eso tampoco está clarificado.
garantizar en esas 10 comunas el pago de las remuneraciones y cotizaciones en caso de que no se haga el traspaso, ¿ya? Porque lo que no queremos es seguir repitiendo la misma dinámica que se ha venido teniendo en el archipiélago. En ese caso, también un plan de apoyo para la educación rural. Estamos hablando directamente de financiamiento. Hay que hacer un diagnóstico real de esas zonas en particulares y ojalá establecer una mesa de trabajo con la DEV a nivel provisional, ¿cierto? Porque habían tenido una mesa de trabajo, estaban viendo aspectos técnicos y pedagógicos, pero al terminar el plazo, digamos, eso se cortó. Si no se va a traspasar, tiene que volver a retomarse ese aspecto. Y ojalá aumentar el presupuesto anual del FAEP, del PIE y de la SEP de Castro, ya que ellos tuvieron un reajuste el 2024. Si eso no se modifica para esta partida del 2025, van a tener el mismo problema. También Dalcahui y Curaco de Vélez también quedaron cortos de presupuesto y eso ojalá de verdad desde el ministerio lo puedan venir a explicar o que en su efecto se reúnan con los dirigentes, se reúnan con la gente de la zona. En este momento, insisto, están en el limbo, no tienen ninguna información y obviamente los trabajadores están súper preocupados. Otro punto, Presidenta. Hoy día nos reunimos con la Coordinadora Nacional de Funcionarios DAEM y DEM. Esto a propósito de la bancada transversal que tenemos de la dignidad por los trabajadores de la educación. Ellos están súper preocupados también por el tema del traspaso, porque, por ejemplo, de los servicios que ya fueron traspasados, 1.800 trabajadores aproximadamente quedaron fuera del sistema. Y en este caso, para el traspaso de los 8 SLEP del 2025, al menos van a ser 2.254 trabajadores los que también van a quedar fuera del sistema. Obviamente, hay concursos a los que ellos pueden participar para poder postular, ¿cierto?, a ciertas plazas, pero eso no está definido. Tampoco sabemos si van a ser concursos cerrados o no, por lo tanto, inclusive ese número podría ser mayor. Y también pensar en aquellos SLEP que van a terminar siendo traspasados de aquí a 2029, es que esa cifra va a aumentar. Yo creo que acá la diputada Medina había solicitado una sesión para ver esa información y yo le pido, Presidenta, si podemos de verdad apurar esa sesión en particular, porque creo que es súper pertinente. A propósito de que van a ser traspasados en enero del 2025. Yo creo que aquí tendría que venir a hablarnos tanto el Ministerio de Educación como también la DIPRES, creo que sería oportuno que vinieran. Y por último, Presidenta, nos reunimos con FEMUCH. Ayer estuvieron ellos acá hablando con varios parlamentarios, porque en la ley 21.109, que es el Estatuto de los Asistentes de la Educación, establece que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda entregarán un estudio de pertinencia para aplicar la asignación de zona, es decir, definir su factibilidad y su viabilidad. El primer estudio que se entregó en 2020 contenía errores metodológicos y entregó como resultado que la asignación, por tanto, era inviable. Después se hizo otro estudio, se entregó el 2023, y repiten estos mismos errores metodológicos, se entrega el mismo resultado, que es inviable. Y el tercer y último estudio se entrega ayer, y se estimó que 70.000 asistentes de la educación están sujetos a la asignación de zona. Sin embargo, el resultado es el mismo, es inviable. Y también decir que aquellos asistentes que ya están traspasados, hoy día tampoco se les está entregando la asignación de zona. Y por lo tanto yo creo que acá también tiene que hacerse presente tanto desde el Ministerio, ¿cierto?, de Educación, no sé, como la DEP creo que también puede tener mucho que decir. Y por lo tanto, en estas circunstancias, Presidenta, y también entendiendo que viene la discusión de presupuesto, en donde deberían estar estas partidas y también tampoco no la encontramos, según el registro y la revisión que hemos hecho, es que a mí me gustaría poder oficiar al Ministerio por estas razones. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputada Arce. Antes de tomar el acuerdo, solamente señalar un par de cosas. Lo primero, darle la bienvenida a las y los profesores que se han movilizado por la deuda histórica e informarles que previamente a su ingreso a la comisión, a solicitud de la diputada Serrano y con el acuerdo de las y los diputados de la comisión, enviamos un oficio precisamente al Ministerio de Educación para solicitar también, al Ministerio de Hacienda, perdón, para solicitar que se avance en la propuesta
que se les tiene que presentar a ustedes. Así que para que sepan que esta comisión tiene muy en serio y se toma muy en serio este tema y que transversalmente nos importa. Y lo segundo, antes de tomar los acuerdos, respecto a lo que señalaba la diputada Arce, solamente añadir e informar que a solicitud de los compromisos que tiene que cumplir el Ministerio de Educación por el cumplimiento de los acuerdos de la ley de presupuesto, prontamente tendremos una sesión conjunta con el Senado que estoy coordinando con el presidente de la Comisión de Educación de allá, el senador Jaime Quintana, para tener una sesión conjunta para analizar el asunto de los traspasos de los servicios locales que se nos vienen y en general la situación de los SLEP. Esto probablemente sea la próxima semana, estamos en coordinación a través de las secretarías de ambas comisiones y pronto tendremos una fecha para informar. Ahora le doy el pase al secretario para que tome los acuerdos. Gracias, presidenta. ¿Haría acuerdo para enviar los dos oficios solicitados por la diputada Arce? Hay acuerdo, y respecto del tema de la sesión, se incorporará al listado de las sesiones, sin perjuicio de la información que acaba de entregar la presidenta de la posibilidad de una sesión conjunta con el Senado. Porque la sesión ya está solicitada por la Sí. diputada Sí, Mendieta. es ponerla antes Priorizarla. priorizarla. Perfecto. Entonces, acordado. Muchas gracias, diputada Arce. Diputada Concha tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludar a todos los presentes en esta sala, y me gustaría hacer dos consultas. La primera es si la Secretaría quizás nos pueda ayudar, si es que se han respondido las consultas y los oficios solicitados al Ministerio de Educación respecto, yo sé que incluso hubo como una sesión acá respecto al retraso que hubo en la entrega del material de JUNAEP a los estudiantes, pero resulta de que estamos a 2 meses de terminar el año y todavía se siguen entregando los materiales cuando esto se debió haber entregado en marzo. Entonces, yo sé que acá se han entregado las explicaciones, pero creo que no son suficientes cuando, por ejemplo, yo que represento la región de Ñuble, que hoy día lidera no solamente la tasa de desempleo a nivel nacional, sino que una de las regiones más pobres y donde a los apoderados, donde los padres y los apoderados les cuesta el doble sacar adelante los estudios de sus hijos. Estos son aportes significativos para las familias, sobre todo para estos estudiantes. Entonces, me gustaría saber si es que se han respondido los oficios, si es que se han respondido esas consultas que se hicieron en su momento, y si no, reiterar un oficio en este caso a la JUNAEP, para saber en cuánto va el avance de la entrega de los materiales. No puede ser que estemos a 2 meses y todavía, me refiero a terminar el año escolar, y todavía se estén entregando materiales que se debiesen haber entregado al inicio del año escolar. Eso por una parte. Y lo segundo, tengo acá en mi, poder, una orden de compra que es de 169 millones de pesos, que es de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que tiene que ver con capacitaciones de género, y eso me gustaría solicitar también un oficio para conocer la veracidad de este documento, y que se nos pueda informar el detalle de lo que significan estas capacitaciones, en qué consistieron estas capacitaciones y dónde se entregaron estas capacitaciones, porque no sé si tiene que ver con todo lo que tiene relación con, lo que es la educación de los niños en esta etapa escolar. Eso, presidenta, son mis 2 solicitudes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Concha. Solamente señalar que nosotros, además, en el listado de sesiones pendientes tenemos una sesión particular para tratar asuntos de JUNAEP, así que está en carpeta, pero sin perjuicio de ello, ahí el secretario puede pedir los acuerdos. Que nos envíe el documento. Eso, que le haya que llegar a la Secretaría la información. ¿Qué pasa con esa información? Y me señala aquí el secretario que se va a averiguar respecto a la respuesta al oficio, pero solamente excusar que estamos con cambio en el equipo de la Secretaría, porque nuestro equipo titular está en la acusación constitucional a la ministra Toa, entonces se encuentran trabajando allá. Por eso no tenemos la información tan a mano como la solemos tener. Pero habría... Bueno, ¿Hay acuerdo? ¿hay acuerdo con los oficios de la diputada? Acordado. Acordado, entonces. Pidiendo la palabra, Sí, no, sí lo tengo anotado. Medina y usted. No, Medina, no, sí lo tengo todo anotado. Diputada Medina. Gracias, presidenta. Saludar a Damos regalones nuestras con la palabra. visitas. Tenemos harta concurrencia de público. A cada uno de ustedes, bienvenidos a la comisión. Presidenta, como ya preguntó la diputada Mónica Arce, nosotros solicitamos hace ya bastante rato, por acuerdo de esta comisión, esta sesión especial exclusiva para tratar el traspaso de los servicios locales que entran el próximo año. Entonces, eso hoy día
igual me gustaría pedirle urgencia, Presidenta, y sugerirle que lo pudiéramos hacer o el próximo lunes 14 o el lunes 28 de octubre, que sea durante el mes de octubre, porque aquí es importante solicitar alguna modificación al presupuesto. Lo que nosotros estamos pidiendo a través de las organizaciones a nivel nacional de los DAEN y DEM son mejoras que van a evitar, en el fondo, generar otra deuda histórica con este grupo de trabajadores. Por eso es tan importante que esta sesión se haga a la brevedad, para que como comisión también impulsemos y apoyemos algunas mejoras a estos grupos de trabajadores. Algunos nos acompañan acá en la sala, han estado hoy día acá presencialmente. Sé que tienen una mesa de trabajo con el gobierno, pero definitivamente hoy día todos los gremios ya empezaron a llegar a este congreso a solicitar apoyo porque el gobierno da muy pocas soluciones o simplemente está cerrando las puertas. Y para nosotros es importante tener hoy día claridad para poder hablar en el presupuesto y también nosotros presentar las inquietudes de nuestros distritos. Por eso le pido, Presidente, que podamos hoy día zanjar la fecha, porque la estoy pidiendo ya hace 2 semanas, reiterando, por favor, generar el día para avisarles a las organizaciones. ¿Podría reiterar las fechas propuestas, diputada? Presidenta, pudiera ser el próximo lunes 14 o el lunes 28, que sería el último que nos queda, porque esta es una sesión especial, exclusiva para escuchar a trabajadores de DAEN y DEN, que ya también enviamos el listado, está en Secretaría y lo estamos pidiendo con la ministra del Trabajo también y con el director de la DEP, más el ministro de Educación, porque es un problema netamente de educación. Y también, Presidenta, ayer pudimos estar con los asistentes de educación y efectivamente hay ahí una mesa de trabajo con el gobierno donde a ellos no se les está pagando hoy día la asignación de zona que corresponde a los funcionarios públicos. Hoy día todos los trabajadores que están siendo traspasados ya a los SLEP pasan a tener la categoría de funcionarios públicos. Y ahí también se está generando, a mi criterio, una deuda y vamos a oficiar al respecto para pedir todos los antecedentes porque estas son mesas de trabajo y además son compromisos que están atados hoy día a los traspasos, que era la implementación del estatuto y todos sus beneficios económicos. Y no se les está entregando que es muy importante. Así es que eso yo ya lo oficié personalmente, Presidenta, pero ese es tema también para esta comisión mixta que vamos a ver con el Senado. Gracias, Muchas Presidenta. gracias, diputada Medina. Por cierto, así será. El lunes 14 o 28 vamos a realizar esta sesión. La diputada Serrano me pidió un punto sobre el punto. Sí, entendiendo la preocupación de la diputada Medina, y me imagino que, bueno, es una preocupación compartida por todos y todas, muchas veces cuando citamos a las comisiones acá al mismo Congreso Nacional y no lo hacemos como jornada extensa, venimos muy pocos parlamentarios y parlamentarias y a veces solamente llegamos al quórum. Entonces lo que yo quiero proponer, tal como cuando estuvimos discutiendo sobre el proyecto de Sala Cuna, y jardines infantiles, que podamos hacer una jornada larga y que la podamos hacer en Santiago, en el Ex Congreso Nacional, para que expongan los distintos gremios también, ¿ya? Así que, como en ese tenor, tomar un acuerdo para que sea una jornada mucho más provechosa. Muchas gracias, diputada Serrano. ¿Habría acuerdo entonces para generar una sesión de estas características en Santiago el lunes 14 o 28? Sí, diputado Schubert. Gracias, Presidenta. Sobre el punto, lo que pasa es que escuché que el lunes íbamos a tener una sesión temprano de sala eventualmente. Entonces se nos va a desordenar todo. Y yo puedo aprovechar el punto que tenía que ver justamente con eso. Yo entiendo que necesitamos más sesiones y lo estamos haciendo, pero solamente insistir, señora Presidenta, respecto de las sesiones de los días lunes. Los días martes ya se desocuparon, ya no tenemos la Comisión Especial Investigadora que teníamos temprano. Ese tiempo, ese bloque está disponible y ahí no topa con nadie, pero los días lunes sí topa con varios que tenemos, no solamente en mi caso, sino que varios otros que también tenemos otras comisiones y no podemos estar, por lo tanto, en educación, que nos interesa. Entonces, si fuera posible, cuando reagendemos sesiones extraordinarias, tenemos disponible el martes temprano, donde no nos topa con otras comisiones, porque en verdad es problemático y todos queremos estar. Entonces, al final pasa también que los invitados vienen y tenemos poco quórum y nos perdemos, la verdad, todos de participar. Así que les solicitaría encarecidamente considerar un cambio en esa hora extraordinaria. Muchas Por gracias. supuesto, de hecho hemos tratado de evitar las sesiones los lunes precisamente para eso, pero lo tendremos completamente en consideración. Y diputada Medina, respecto a la fecha, ¿le parece si quedamos en hacer esta sesión, como señalaba la diputada Serrano, dentro de octubre para poder tener este tiempo, pero en función ahí tenemos que ir viendo del calendario de las acusaciones que está viendo la Cámara? Presidenta, yo creo que la última semana de octubre ya deberíamos estar y creo que es cómodo en Santiago también para los invitados que van a ser de distintas regiones. Es más fácil acercarse a Santiago que acá. Yo estoy de acuerdo, pero con lo que plantea el diputado Schubert, que es en la mañana, 1 hora y media,
es muy poco el tiempo porque son muchos los invitados y la idea es hacer una sola sesión con todos ellos, más los ministros, que es importante que estén. ¿Podría ser último jueves de octubre? ¿El jueves 30? ¿O no? No es digital. No, la digital es la anterior. A ver, ordenemos esto. Yo creo que no vamos a lograr tener un acuerdo, pero, diputada Medina, yo me comprometo a que veamos con la Secretaría, con usted, dentro de octubre una fecha. Va a ser muy difícil ponernos de acuerdo en esta mesa, así que serán los términos también planteados por la diputada Serrano y por usted, y vamos a encontrar una fecha dentro de octubre. Yo me comprometo con eso. Así que ahora le toca la palabra al diputado Rey. Gracias, presidenta. Mire, a propósito de lo que señaló nuestro colega anteriormente respecto del CAE y a propósito de la presentación de no financiamiento de la educación superior, me gustaría hacer la siguiente consulta. Como el arancel va a ser regulado, no va a haber copago para el 70, 80, 90% de los quintiles de mayores ingresos. Pediría que pudiéramos oficiar a la Superintendencia de Educación que nos informe sobre el monto de copago que hoy día tienen las universidades en general, para saber cuánto es lo que van a dejar de percibir. Y junto con ello sería bueno invitar al Superintendente de Educación Superior para ver cuál es la situación económica de las universidades. Recordemos que hemos tenido acá hace un tiempo atrás una serie de universidades que han ido quebrando. Hemos visto el drama humano que se provoca no solamente en los estudiantes, sino en las familias, en los más cercanos, producto de lo que significa que una universidad cierre, la búsqueda de seguir los estudios, que nosotros acá tratamos de apoyarlo, como siempre lo hemos hecho, que en definitiva hay una serie de trámites que demoran esta gestión y es doloroso ver lo que han sufrido y lo que han pasado, y nosotros lo hemos visto. Entonces, a propósito de estas dos cosas, yo creo que sería bueno poder oficiarle al Superintendente de Educación Superior que nos pueda informar sobre la situación económica que tienen hoy día las universidades, en qué estado se encuentran, para poder tener elementos que nos puedan servir después más adelante para el debate del nuevo proyecto de educación superior de financiamiento. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rey. ¿Habría acuerdo para ello? Hay acuerdo. Acordado. Diputada Rafael tiene la palabra. Gracias, presidenta. Sí, un poco de tenor con lo que estaba señalando la diputada. Ayer estuvieron, presidenta, acá los asistentes de la educación. Y la verdad es que habían estado en la mañana con la DIPRES y estaban muy desilusionados respecto a una mesa de trabajo que estaban haciendo y que le respondieron que no habían recursos para el presupuesto 2025 para pagarles la asignación de zona. Yo lamento que esto esté ocurriendo, presidenta, porque este es un derecho adquirido que ellos tienen. Al pasar de educación municipal a educación pública, pasan a ser funcionarios públicos y la ley señala que los funcionarios públicos tienen derecho a una asignación de zona. Por lo tanto, creemos que es un derecho adquirido, un derecho justo. Por lo tanto, creo que esta comisión debiéramos todos hacer un oficio, ojalá firmado por todos, para poder lograr que al menos, yo entiendo, presidenta, que son muchos recursos, que no hay tantos recursos para tantas prioridades que tenemos, pero sí al menos que quede plasmado en el presupuesto 2025, al menos como una glosa, y que sea también un pago en forma gradual. Si ellos entienden perfectamente que esto no es de un día para otro, que no hay recursos para pagarle a todo, pero también no logran entender que se les cierran las puertas, le den un portazo y que le digan que no. La mejor manera de solucionar esto, yo creo, es que el ministro Marcel se abra a efectivamente hacer un pago gradual, y es más, de aquellos que hoy día ya están en la educación pública, porque el monto que ellos calculan es para todos, incluidos los que no están en la educación pública todavía. Por lo tanto, podría ser con mayor razón una gradualidad para irles pagando una asignación de zona que se la merecen, que es justa y que es un derecho adquirido por los asistentes de la educación. Eso, presidente. Muchas Así gracias. que solicito un oficio, si pudiésemos hacer un oficio al ministro de Educación y al ministro de Hacienda. Muchas gracias, diputada Rafael. Yo ayer también pude reunirme con ellos, así que doy fe de lo que usted señala. ¿Habría acuerdo para ello, para las solicitudes de la diputada Rafael? Hay acuerdo. Acordado. Diputado Schubert, finalmente, y con eso...
Ah, perfecto. Entonces, damos por cerrado los puntos varios y corresponde que recibamos ahora la directiva del Colegio de Profesores y Profesoras de La Serena, quienes invitamos a pasar adelante. ¿Tienen la palabra? Ya, muy buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Daniel Aguilera, soy presidente regional Coquimbo del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile. Hoy hemos venido desde la ciudad de La Serena con un grupo de alrededor 56 docentes en 2 buses por una problemática que se viene generando hace años en la Corporación Municipal Gabriel González Videla, que tiene que ver con una larga deuda previsional que mantiene con los trabajadores y trabajadoras de la educación dicha corporación municipal. En este momento la ciudad de La Serena, sus escuelas municipales se encuentran en una movilización debido al incumplimiento del sostenedor con pagos de FONASA, ISAPRE, previsión, préstamos, seguros, y donde hubo un compromiso de pago que no ocurrió como tal. Cabe mencionar que hace un par de años se generó un convenio entre el Ministerio de Educación y la Corporación Municipal, en la cual a través de la subvención retenida se generó un instrumento donde la Secretaría Ministerial pagó directamente a la AFP lo adeudado con el compromiso de que la Corporación Municipal no iba a seguir atrasándose en sus compromisos provisionales con los docentes y la docente. Situación que no ocurrió, la deuda sigue creciendo. En esta ocasión solamente fue saldada una parte de la deuda de quienes trabajan y están contratados por subvención general, pero hoy tenemos nuestras colegas, trabajadores y trabajadoras de los programas de integración escolar del PIE con deudas provisionales de hasta 100 meses. Estamos hablando, ¿cierto?, de una vulneración de derecho de su salario, porque recordemos que la previsión es parte del salario, y además hemos recibido como respuesta del alcalde, el señor Roberto Jacob, que en 3 periodos fue incapaz de resolver esta situación. Como respuesta recibimos que él no tenía con quién conversar supuestamente, que los profesores de La Serena, él no estaba en la directiva a cargo. Acá está toda la directiva que ha estado siempre abierta al diálogo. Los diputados de la zona, como está Natalia acá, pueden corroborar que siempre hemos estado abiertos al diálogo. Y además señala que la respuesta que nos da es que si no hay clases, no hay pago. Entonces, desde esa perspectiva, no hay una disposición abierta al diálogo por parte del alcalde. Nosotros creemos que es necesario que, ante todo esto que se ha hablado de los SLEP acá, existan mecanismos claros para saber cómo se va a resolver esa deuda. Entendiendo que La Serena postergó su incorporación al SLEP ELQI en enero de 2026. Y nos parece fundamental también que, como han hablado, que van a hablar de la glosa del presupuesto de la Nación, que se genere una distribución en la cual se genere un mecanismo de financiamiento para poder saldar estas deudas, para que podamos empezar en un servicio local de educación sin ningún tipo de deuda. Los profesores y profesoras temen, como lo mencionó recién alguien por aquí, volver a generar una segunda deuda histórica, porque hoy día la ley de nueva educación pública no tiene un mecanismo real. Señala que efectivamente se podría traspasar con esta deuda y a través de un mecanismo el ministerio podría pagar y luego sería descontado del fondo municipal, pero no existe hoy día. No habla de tiempos, no indica cuál es el instrumento. Por lo tanto, para nosotros es importante que también se legisle en esa función, entendiendo que hay una ley que en este momento está en el Senado sobre el tema del fortalecimiento de la educación pública, pero también viene la discusión del presupuesto, donde todos y todas son parte y donde creemos que es necesario que desde educación se coloque la importancia de entregar recursos, ¿cierto?, en la redistribución de recursos para poder sanear estas deudas, entendiendo que esto es algo sumamente injusto. Los profesores y profesoras de nuestra comuna en este momento están en una situación en que no hay confianza con el sostenedor. Nosotros creemos que tienen que generar recursos para que a través de esta implementación del SLEP, como ya tenemos director ejecutivo, desde ahí se genere el pago. Nosotros no queremos que dinero fresco entre a nuestro sostenedor. Ya no hay una confianza con la corporación municipal porque estamos hablando de años y años en que esto ha ocurrido. De hecho, Contraloría hizo una intervención. Hoy día hay un alcalde que está acusado en el Tribunal Electoral también. Entonces, para nosotros es importante
que de todos los actores del Estado poder dar solución a esta situación que nos afecta. Nosotros creemos que es importante que como a lo mejor Comisión de Educación puedan oficiar también al municipio, a la corporación municipal, porque hoy los colegas y las colegas de nuestra comuna, La Serena, se encuentran completamente afectados en lo cotidiano. Volviendo un poco atrás, cuando salieron los proyectos del 10%, las educadoras diferenciales no tenían para sacar, y la corporación lo que hizo fue abonarle el mínimo para poder sacar aquella vez. Hay colegas que han tenido problemas para temas de tratamientos médicos, hay colegas que han tenido problemas para la postulación a un crédito hipotecario. Entonces, problemas para acceder a crédito en caja de compensación, en la COPEUCH. Entonces, desde esa perspectiva, se coarta la libertad de los trabajadores también. Entonces, nos parece fundamental nosotros venir a exponer acá la situación de nuestra comuna, porque nos parece grave. Y no es primera vez que estamos acá. Anterior también estuvimos en tanto en la Comisión de Educación de esta Cámara como del Senado, y en forma virtual, pero hemos estado. Yo creo que de alguna forma hay que buscar los mecanismos reales, y creemos que en la discusión del presupuesto y en la discusión de la ley de fortalecimiento de la educación pública tienen que haber mecanismos que nos permitan, por un lado, saldar la deuda, pero también tienen que haber pago de responsabilidades de quienes las generaron. O sea, no puede ser que un alcalde cumpla tres periodos manteniendo esta deuda sin haberla solucionado y salga sonriendo en un consejo diciendo que no tiene con quién hablar y que solamente la descuentada a los profesores como respuesta a la ineptitud o a la incapacidad de poder solucionar aquello. Creemos importante estar acá. Nosotros esperamos poder hablar con la mayor cantidad, ¿cierto?, de parlamentarios y parlamentarias que quieran escucharnos y que nos puedan apoyar en esta idea de que la discusión presupuestaria se genere en glosas para el año 2025, poder saldar la deuda y empezar el 1 de enero de 2026 sin ningún tipo de deuda cuando estemos traspasados al ELCI. No sé si alguno de mis colegas quiere complementar. Se prende ahí. Tiene la palabra. Buenas tardes, mi nombre es Dobrana Cliff, vicepresidenta del Comunal La Serena, del Colegio de Profesoras y Profesores, y complementando los que señalaba mi colega Daniel, quiero recordar que la mayor cantidad de docentes del área del programa de integración corresponden a mujeres, las cuales se ven afectadas hoy en día porque tienen lagunas, ya que no han sido declarados, son años de lagunas, y sabemos que eso a nosotras nos perjudica. Entonces es ahí la urgencia que nosotros queremos solicitar, lo que señalaba Daniel, respecto a la posibilidad de poder desarrollar esta glosa, ¿cierto?, en la cual podamos o puedan ustedes solicitar la distribución para poder resolver esto que nos aqueja, que nuestras colegas de base ya no creen en más promesas, quieren soluciones ahora. La postura está bien radicalizada, quieren el pago total y es lo que corresponde, porque esos dineros llevan años sin tener rentabilidad, se les ha descontado, pero no se ha hecho nada con esos dineros y eso les perjudica en sus futuras pensiones. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Dorana, Daniel. Estamos un poco justos en el tiempo estimado, entonces queríamos poder tomar la posibilidad de algún acuerdo para poder apoyar con gestiones de nuestra parte lo que ustedes están reclamando. Entonces quería proponer a la comisión que oficiemos precisamente a la municipalidad para hacernos cargo de esta situación. ¿Habría acuerdo respecto a ello? Acordado entonces. Sí, diputada Castillo. Muchas gracias, presidenta. Primero, agradecerle a usted, agradecerle a la diputada Serrano que se haya podido traer al comunal del Colegio de Profesores de La Serena. Esta no es una situación nueva, hablamos de décadas, de años, más de 2 décadas, diríamos 3, donde hay lagunas previsionales y donde no se está haciendo cargo la municipalidad, más allá del partido que pueda tener el alcalde, ¿no? Porque aquí los colegas están preguntando al respecto. Acá se tiene que saldar la deuda y efectivamente hemos visto morir a profesores y profesoras, principalmente, como lo dijo la compañera acá, que ven pasar su vida por delante con una situación financiera bastante precaria.
Yo sugeriría al oficio que usted propone, Presidenta, si me lo permite, también ver la posibilidad que la DIPRES entre a la propuesta que ellos están indicando, ¿no? Que haya una glosa específica para dar cobertura previsional, porque la embarrada, entre comillas, la tiene la municipalidad, pero el Estado, como acá se ha dicho, se tiene que hacer cargo a alguien al respecto. Entonces, si es que existiera la posibilidad o la voluntad de la Dirección de Presupuesto con miras al presupuesto 2025, existiera este traspaso de fondos no al sostenedor, sino que en este caso al Servicio Local de Educación, ELQI, que está a puertas de comenzar en 2026. Eso, muchas gracias, Presidenta, y se pueda, ojalá, oficiar a la DIPRES. Muchas gracias, diputada Castillo. ¿Habría acuerdo para lo solicitado por la diputada? Ah, perfecto. Entonces, un segundo. Entonces, todavía no tomemos el acuerdo. Hay 3 palabras, con eso cerraríamos este punto. Diputada Serrano, diputado Bobadilla y diputada Medina. Diputada Serrano. Sí, Presidenta. Por la presentación que tenemos de presupuesto, por lo que yo entiendo, estaríamos con un 32% de aumento presupuestario para los SLEP. Cuestión que yo creo que también hay que manejar muy bien, porque tenemos también todo un abandono por parte de muchos sostenedores, entendiendo que es el Estado quien asume la deuda. Entonces, si nosotros tenemos este 32%, que yo creo y proyecto que va a ser principalmente para deudas previsionales, creo que también es importante avanzar junto a este incremento presupuestario, que cuando lleguen las modificaciones a nueva educación pública, poner el acento, como decía, principalmente en los profesores, trabajadores de la educación, en las responsabilidades del sostenedor. Y yo creo que eso también es muy importante a propósito de que los traspasos, y también contemplando lo que dice la diputada Castillo por su intermedio, Presidenta, claro que hay una responsabilidad del Estado, pero muchas veces también hay un abandono por parte de los sostenedores. Entonces yo creo que hay que, por esas 2 aristas, la primera, ver si el ajuste presupuestario que nos están proponiendo desde la ley de presupuesto es suficiente para contemplar también todo lo que tenemos que traspasar, pero por otra parte también que las modificaciones que vengan del Senado de Nueva Educación Pública, que nosotros también vamos a tener que revisar, también haya responsabilidad directa a los sostenedores. Eso, Presidenta, más bien como una opinión. Muchas gracias, diputada Serrano. Diputado Bobadilla. Presidenta, 2 o 3 cuestiones. Yo quisiera solidarizar con lo que han planteado. Creo que es una situación no menor hablar de 100 meses de deudas previsionales. Sin duda que se genera un daño tremendo. Aparte de no poder postular a crédito o a subsidios, en fin, para adquirir la casa, es un daño patrimonial, ¿ya?, desde el punto de vista previsional no menor. Por lo tanto, mi solidaridad. ¿Y sabe qué, Presidenta? No sé si la Secretaría nos pudiera ilustrar. Yo creo que no. Yo valoro lo que ha planteado la diputada de oficiar al municipio, pero yo creo que es insuficiente. Yo creo que hay que agregar algunos elementos más. Si los antecedentes están en Contraloría, pedir ya a la Contraloría, si lo tienen a bien, que nos informen en qué estado está. Pues nosotros no tenemos la facultad para fiscalizar los municipios, pero sí podríamos pedir información, a lo mejor. Y lo otro, que creo que también no es menor, es el tema de ir al tribunal electoral. Porque aquí las responsabilidades políticas las deben asumir quienes administran. Y en ese sentido, lo mismo. Si hay alguna denuncia en el tribunal electoral, solicitar también a través de esta comisión información al respecto, de tal manera que sientan de que esta cosa no solo es entre el municipio y ustedes, sino que también aquí está involucrada la Comisión de Educación. Y por último, decirles lo siguiente, que todo lo que signifique recursos es de decisión del Ejecutivo. Si no tenemos la voluntad del gobierno para generar una glosa especial, porque esta situación también se repite en muchos otros municipios del país. Yo solo pongo de ejemplo la comuna de Lota en la provincia de Concepción, región del Biobío. Hay muchos otros ejemplos. Entonces, Presidenta, solicitar, tal cual como ellos lo han planteado, la posibilidad de generar una glosa especial para saldar estas deudas fundamentalmente previsionales, ¿ya?
Y esa es una decisión del Ejecutivo. Nosotros solo podemos pedir, pero aquí quien decide es el Ejecutivo. Eso, Presidenta. Muchas gracias, diputado Bobadilla. Diputada Medina, para finalizar el punto. Sí, Presidenta, lo que pasa es que efectivamente hoy día el Ministerio tiene el mecanismo como intervenir estas comunas hoy día a través de un administrador provisional que se le inyectan recursos, pero que claramente aquí quien debe hacerse cargo es el municipio, quien ha mal administrado la educación pública, por ende hoy día seguramente la subvención que les llega es insuficiente y ha ido acarreando toda esta bolsa de deuda gigante, pero no es en sí ni siquiera el ministerio, es una deuda que debe firmar el municipio y tirarla hacia futuro con otras autoridades, pero ellos hoy día como sostenedor, y ustedes al ser traspasados, esas deudas no van a pasar a la SLEP, siguen quedando en el municipio, por ende yo creo que hoy día aquí quien tiene que dar la conversación sí o sí es el ministro Cataldo y todo su equipo. La diputada pudiera gestionar ese tipo de reuniones para empujar esa situación, porque no pasa solamente por el tema de presupuesto, porque además el presupuesto va muy condicionado, direccionado a saldar deudas y a que el municipio tiene que firmar además esa deuda a futuro. Entonces, ese es el mecanismo, Presidenta. No sé ahí si pudiéramos oficiar o más bien generar a lo mejor una reunión con el ministerio. Muchas gracias, diputada Medina. Aquí el secretario me señala que no hay problema con los oficios, así que le ruego, señor secretario, que tome los acuerdos pertinentes. La Secretaría ha tomado nota de oficio en términos más o menos similares, salvo el último, a la Ilustre Municipalidad de La Serena, a la DIPRES por una glosa específica, a la Contraloría General de la República, para saber si ha habido denuncia, y el último, el Tricel, también para que informe la existencia de denuncia. Me imagino yo, señor Bobadilla, que usted se refiere a notable abandono de funciones. Usted no lo pudo haber dicho mejor. Ya, muy bien. Ok. Sí, yo me pregunto si las órdenes de detención existen en La Serena. Discúlpeme, Presidenta, pero con esta situación, ¿qué pasa con las órdenes de detención? No, tremendo. Sí. Bueno, eso, discúlpeme. No, no se preocupe, no se preocupe. No se preocupe. ¿Habría acuerdo entonces con las solicitudes de oficio? Hay acuerdo. Acordado. Con eso damos por cerrado este punto. Les agradecemos mucho poder haber venido hasta la Comisión de Educación. ¿Sí? Señor Daniel. Queríamos darle las gracias a la comisión, a los diputados y diputadas que hicieron posible el poder venir a exponer acá. Agradecerle, Presidenta, la disposición y las gestiones que se van a realizar a través de esta comisión. Y esperamos que esto pueda tener una pronta solución para los trabajadores y trabajadoras de la educación. Muchas gracias, don Daniel. Muchas gracias. Le damos muchas gracias. Buen regreso. Ahora, entrando en la orden del día, corresponde iniciar el trámite de audiencias respecto del proyecto de ley originado en moción de los senadores Francisco Chaguán, Juan Ignacio Latorre, Manuel José Osandón, por favor silencio, Yasna Proboste y Jaime Quintana, que modifica la Ley General de Educación con el objeto de complementar el sistema de evaluación correspondiente al nivel de educación básica, especialmente en los cursos de primero a cuarto básico. Este se encuentra en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de simple. Para ello hemos invitado y escucharemos al director ejecutivo de Acción Educar, señor Daniel Rodríguez Morales, a quien le damos la bienvenida para poder recibirlo. El coordinador jurídico legislativo del Ministerio de Educación ha informado que la subsecretaria se nos va a incorporar prontamente cuando termine la votación del proyecto de convivencia en Hacienda. Así que le damos la bienvenida, señor Daniel Rodríguez, ya lo hemos recibido anteriormente, así que es un gusto tenerlo nuevamente y le damos la palabra. Está en su casa, como dicen acá. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a todas las diputadas y diputados presentes. Voy a comentar esta moción parlamentaria de manera bastante breve, Presidenta. Es un proyecto bien específico y quisiera ahorrar el mayor tiempo posible a la comisión que veo muy exigida. Muchas materias. La siguiente, por favor. Primero, quisiera hacer una observación general que es un deber hacer, Presidenta, que es que es muy importante que, sin perjuicio de la regulación que corresponde hacer y que la Cámara o el Senado vean a bien, que la autonomía de los colegios es muy importante, es fundamental,
para que puedan resolver sus problemas. Si no les damos a las mismas personas que están en el territorio enfrentando distintos tipos de dificultades y desafíos la autonomía para poder resolver sus propios problemas, siempre finalmente esto termina escalando y termina resolviéndose en un nivel cada vez superior, y eso atenta contra la eficiencia y atenta contra darle una solución pronta y óptima a las personas que finalmente están siendo atendidas, a los estudiantes y a los docentes. Lo segundo, Presidenta, es que la regulación centralizada, si bien todos podemos convenir que puede ser necesaria, rigidiza la gestión. Entonces, creo que es muy importante que la Comisión sopese, evalúe, que cuando, y ese es mi tercer punto, cuando una buena idea surge en el Congreso o en el Ejecutivo, siempre tiene costos que no solamente son económicos, también son de gestión o de transacción. Y eso afecta la gestión de los colegios, sobre todo cuando uno tiene una serie de proyectos que van uno tras otro, sobrecargando no lo evaluemos, cargando la gestión de los colegios, rigidizándola y finalmente quitando poco a poco la autonomía de los colegios para resolver sus problemas, siendo que cuentan hoy con un marco legal muy sólido, con una superintendencia muy presente, y por lo tanto cualquier digresión o diferencia es más bien un incumplimiento, no es que exista, digamos, una falta de regulación o una falta de contexto o de marco. Lo que hay es obviamente errores, excesos, en fin, que corresponde que justamente la regulación aborde. Muchas gracias. Entrando en la moción parlamentaria, quisiera ser muy breve. Creo que hay algo positivo en esta moción, que me gusta la manera en que está fraseada, que es una sugerencia, que es una forma en que la moción busca, si se quiere ver en la mejor luz posible, iniciar una discusión, sugerir una conversación, empujar una idea, que es una idea que ha dado vuelta mucho tiempo en el mundo educacional y que es muy valiosa, que si uno quisiera llevarla al mínimo común múltiplo es la evaluación formativa, es la idea de entender la evaluación como un proceso mucho más complejo que solo la calificación, y que eventualmente, y está archiprobado hace mucho tiempo, que tiene un efecto muy potente en el aprendizaje, la evaluación formativa. Es de las cosas que funcionan, digamos, y por lo tanto que este proyecto busque reimpulsar esta discusión. Es una discusión que el Ministerio de Educación empezó a dar a principios de los 2000, así que no es nueva, digamos, pero es potente que lo haga, me parece positivo en la manera en que lo hace. Pero sí tengo que decir, Presidenta Serrano, que también hay contras, que es que en el transitorio se sugiere esta conversación, pero se sugiere desde arriba. Es decir, se haga una especie como de, tampoco una obligación, se pone como que los colegios deberán comenzar estos procesos, y a mí me parece que no es recomendable que el proyecto fuerce esta conversación, que no lo hace, sino que la sugiere con énfasis, pero esta conversación tiene que venir de las mismas comunidades, porque aquí hay un punto muy relevante. Habían hartos docentes que tuvieron que irse, digamos, pero es importante. Los docentes tienen una característica profesional distinta a otros profesionales, tienen autonomía profesional, que está de hecho garantizada en el estatuto docente, y por lo tanto esas decisiones les corresponden a ellos. Las decisiones de evaluación le corresponden a los docentes, con la comunidad, con el equipo directivo, por supuesto, pero ahí hay un principio que hay que resguardar y hay que proteger en la mayoría de en su extensión, y por lo tanto creo que tiene que venir de los docentes la intención de iniciar esta conversación sobre evaluación, porque además son ellos los que se van a llevar la carga de la pega, del trabajo que les corresponde hacer, y también los que van a tener que responder a la comunidad educativa sobre cómo esta nueva idea de la evaluación por concepto, por decirlo de una manera, quizás con una manera un poco antigua de definirlo. ¿Perdón? Me distraje, Presidenta. Creo que es una conversación que tiene que iniciarse desde la comunidad educativa. Y finalmente hay un punto, perdón, en el anterior, que es bien importante. Y este punto ha sido sistemáticamente una diferencia en la Cámara de Diputados y el Senado con el Ejecutivo. Me ha tocado a mí defenderlo en gobiernos en los que me siento más cercano y gobiernos en los que me siento muy lejano, pero he defendido siempre ese punto, que
las materias de evaluación y las materias de currículum están especialmente regladas en la Ley General de Educación. Y eso es algo que se ha defendido transversalmente por los distintos colores políticos y que ha generado consenso, que es que la LEGE tiene un sistema de pesos y contrapesos en estas materias, en currículum fundamentalmente, pero también lo tiene en esto, que busca resguardar ciertos valores que sin por eso quitarle la atribución al Ejecutivo. Y me atrevo a decir que esto es algo que está bien hecho y ha funcionado. Y creo que es importante protegerlo y reforzarlo. Y eso, lo que está bien hecho, es un sistema de pesos y contrapesos, en el cual el Ministerio propone, el Consejo Nacional de Educación observa, el Ministerio responde y luego se regula. Y el decreto de evaluación, el decreto 67, que fue reformado hace poco, de hecho fue liderado por la actual subsecretaria de Educación, abrió el decreto de evaluación, a mi modo, si me preguntan en lo personal, Presidenta, más de lo que debiera haberse hecho, pero está hecho. Se abrió a una conversación en el cual se disocia en parte la calificación de la evaluación, se abre bastante la perspectiva a una evaluación más formativa, a una evaluación en la cual la retroalimentación es más central de lo que teníamos, un decreto un poquito avejentado que teníamos de antes, este es más moderno, y para decirlo en simple, Presidenta, todas las preocupaciones y las tendencias que este proyecto de ley, que esta moción intenta poner en el debate, son perfectamente posibles de instalar en esa conversación. Y si se hizo o no se hizo tan profundamente como quizás se quiere desde el Parlamento, en ese momento en el decreto de evaluación, esto fue correctamente sopesado y analizado por el Ministerio de el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet y por el Consejo Nacional de Educación. Entonces, quiero ser bien claro, no es que yo critique lo que aquí se está proponiendo, pero la discusión que se dio antes, que va en la misma dirección, se dio en la sede donde debía darse, y creo que darla en este lugar debilita la institucionalidad, una institucionalidad que históricamente ha funcionado y que ha sido sufrida por gobiernos de todos los colores políticos en virtud de mejores equilibrios. La siguiente. ¿Qué creo yo, independiente del avance de este proyecto? Yo creo que lo que tenemos que buscar, o lo que se quiera buscar, Presidenta, es apoyar la estructura que tenemos, es apoyar lo que hoy día existe, en la línea de la moción. Y eso debería ser incentivar la formación docente en evaluación formativa y sumativa. Tenemos una dificultad ahí. Yo tuve el privilegio de ser secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación durante la pandemia, y en ese minuto, cuando la situación era muy grave, en abril del año en que comenzaron no me acuerdo cómo se llamaban, cuando se cerraba todo, hicimos una encuesta a muchos docentes sobre qué necesitaban, y ellos respondieron masivamente evaluación. Y yo en lo personal estaba muy contento porque yo pensé que ellos querían CIMSE, pero me equivocaba. Ellos no querían evaluación estandarizada, ellos querían saber cómo podían evaluar a sus estudiantes en la situación de la pandemia. Esto es una necesidad del sistema, es una necesidad urgente. Entonces creo que el Congreso Nacional haría una gran contribución en apretar un poco al Ministerio de Educación, o un poco harto al Ministerio de Educación, especialmente ahora en tiempo de ley de presupuesto, en enfocar la formación docente en evaluación de aprendizaje. La evaluación formativa tiene un efecto muy potente en los aprendizajes, probado por Dylan William en Inglaterra hace muchos años. Y lo segundo es que las mociones debieran profundizar, debieran ir a reforzar la retroalimentación. Y aquí tenemos ciertos problemas. Lamentablemente, quizás no nos gusta, pero la calificación es una forma en números, digamos, de 1 a 7, es una forma de retroalimentación efectiva en ciertos casos. Yo no prescindiría de ella totalmente, sobre todo cuando debiéramos buscar involucrar más a los papás, sobre todo en esos niveles, primero, cuarto básico, en el avance curricular de sus estudiantes. Y es importante advertir que hay un riesgo en una evaluación que pudiera ser poco concreta, quizás en contextos de menor capital cultural. Si la evaluación es poco concreta, menos concreta que lo que es un 4, un 7, un 5, podemos perder señalamiento, podemos perder información que comunicamos a los padres sobre el avance curricular de sus niños. Y hay que tener cuidado con eso, sobre todo porque el decreto de evaluación lo deja obligatorio al final como calificación.
Entonces, no es bueno, pienso yo, que no vayamos a generar una brecha de información en la que hagamos una calificación formativa o conceptual todo el año y finalmente terminemos cerrando con una nota que el papá se sorprenda. Yo creo que eso es una precaución que hay que tomar. Porque aunque no nos guste, aunque hayan incluso evidencia y ciertas investigaciones que pudieran apuntar hacia lo negativo de esa forma de calificación, sí tenemos que admitir que es una forma ampliamente conocida y ampliamente aceptada por el sistema. Todo el mundo sabe lo que significa un 4, un 5, un 6 y un 7. Y creo que no debiéramos prescindir de esa herramienta. Es un riesgo. Por eso lo pongo como un riesgo, no como una cosa como taxativa. Y a mí me parece que en ese sentido el proyecto tiene un riesgo de poner la carreta antes de los bueyes, en el sentido de, primero necesitamos estar tranquilos, estar seguros de que la formación de los docentes en evaluación es suficientemente sólida como para pasar a este sistema, independiente que puede estar abierto para colegios que se sientan preparados para eso, y de entender que tiene un costo. El costo es que quizás vamos a comunicar de una manera en la cual los padres, especialmente los de menor capital cultural, podrían encontrar más desafiante entender el progreso de sus hijos. Y eso es un costo que hay que sopesar. Finalmente, Presidenta, en síntesis, creo que la legislación siempre debe contribuir a reforzar las atribuciones y la autonomía de los establecimientos. Aquí creo que, lamentablemente, quizás con una buena inspiración, una buena idea, el Congreso busca entrar a la autonomía de los colegios de una manera que no me parece positiva, sobre todo cuando ya la herramienta existe en el decreto de evaluación y las facultades de evaluación del Ministerio. Y pienso finalmente, Presidenta, que la idea que está detrás de este proyecto, que me parece positiva, puede regularse muy bien y en mucho mayor detalle también en los instrumentos que tenemos, que es el decreto 67, en el que además hay un contrapeso técnico y político entre el Mineduc y el CENET, y que resguarda un sistema y un diseño de elaboración de política que ha demostrado ser bueno. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Daniel Rodríguez. Ahora no sé si se encuentra presente el señor Felipe Peña, de la División de Planificación y Presupuesto de la Unidad de Currículum. O sea, perdón, la señora Viviana Castillo. Es usted. Perfecto. Le damos la palabra entonces para poder comentar la iniciativa. La señora Viviana Castillo, solamente para que lo sepan las y los integrantes de la comisión, es coordinadora nacional de la Unidad de Currículum Escolar del Ministerio de Educación. Así que le damos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Agradezco mucho también este espacio y debo señalar que estoy en muchos puntos muy de acuerdo con lo que señala el director ejecutivo de Acción Educar que me antecede. Efectivamente, el tema de la evaluación es uno de los temas más relevantes junto con el curricular por el impacto y la incidencia que tiene sobre el aprendizaje. Está evidenciado, hay mucha investigación que respalda que un proceso evaluativo de calidad es uno de los factores que incide de mejor forma en el progreso de los estudiantes en sus aprendizajes. Y una de las herramientas que de mejor forma lo permite es la evaluación formativa. Es decir, ese proceso de evaluación constante donde el equipo profesional va reportando información al estudiante y a las familias sobre el progreso de ese niño, niña o joven, pero además es ese proceso sobre el cual se toman decisiones para mejorar qué está ocurriendo. Es decir, si yo me doy cuenta que un estudiante no va avanzando en su aprendizaje de la forma que está prevista, ¿qué decisión tomo a partir de esa evidencia? Y cómo informo al estudiante y a su familia respecto de cómo voy a encauzar el proceso pedagógico, cómo voy a fortalecerlo, cómo voy a reforzarlo. Por tanto, esos elementos son elementos clave y entendemos que la moción parlamentaria busca precisamente ampliar esa atribución en términos de que esa información del logro no sea solo una información numérica. Y acá hay una distinción que es relevante que se hacía en la presentación que me antecede, que me parece fundamental tener a la vista en la conversación. Distinguir la evaluación de la calificación y ambas de la promoción. La evaluación efectivamente es el proceso que todos los docentes, yo soy profesora, todos los docentes hacemos cotidianamente en la medida en que vamos trabajando con nuestros estudiantes. Y eso yo lo puedo hacer de distintas formas. Uno a uno con el estudiante, de forma más masiva, puedo tener distintos instrumentos para reportar ese logro. Y la calificación es la forma con la cual yo comunico de una manera transparente y objetiva ese logro de aprendizaje. Y nosotros habitualmente calificamos en una escala que es numérica.
y decimos entonces que eso corresponde a un 4 el logro de 60% y establezco entonces una escala que es más o menos conocida. Pero efectivamente esa escala puede implicar no necesariamente un reflejo de aprendizaje, ¿ya? Sino más bien una traducción que puede ser un poco aritmética de un puntaje a una nota, ¿ya? Y es la clásica conversación que tenemos, ¿qué diferencia un 3.9 de un 4? ¿O qué diferencia un 4 de un 4.5? Y en esa conversación es donde muchas veces se ha instalado la posibilidad de que tener criterios cualitativos puede ayudar de mejor forma a precisar cuáles son los aspectos del aprendizaje que yo debiese mejorar. Es decir, que me puedan informar, por ejemplo, en una retroalimentación, donde también coincido que es una de las prácticas más efectivas, saber qué me falta por mejorar, que eso se pueda reportar cualitativamente puede ser muy beneficioso en la comunicación y en la transparencia y en la comprensión de aquello que necesito lograr y de aquello que estoy haciendo bien. ¿Ya? Y eso, totalmente de acuerdo en que requiere de una formación docente. Y eso sabemos que es uno de los aspectos que necesitamos fortalecer. Ya, nosotros como unidad de currículum y evaluación hemos estado trabajando sistemáticamente en dotar al sistema de herramientas que permitan aplicar o implementar adecuadamente el decreto 67 de evaluación, calificación y promoción, donde efectivamente estas prácticas se pueden hacer. Actualmente en el marco de este decreto los establecimientos pueden evaluar con criterios cualitativos. Lo que sí deben hacer es al cierre del periodo transformar o traducir aquello en esta escala numérica, que es lo que permite reportar y promover entonces o no al estudiante de acuerdo a lo que establece el mismo decreto. De hecho, actualmente hay más de 20 establecimientos educacionales que ya funcionan sin calificaciones, ¿ya? Y eso sería poner punto interesante, si a la comisión le interesa, poder tener también la visión de estos establecimientos, donde hay establecimientos particulares pagados, particulares subvencionados, establecimientos dependientes de servicios locales de educación pública y de dependencia municipal, que ya vienen trabajando algunos desde el año 2017-2018 sin calificaciones, y hay una experiencia bien rica allí que puede ser también de interés. Ya, por tanto, estamos totalmente de acuerdo en la necesidad de fortalecer los procesos de evaluación formativa, en la importancia de poder comunicar de una manera transparente y profunda a los estudiantes y a las familias los logros de aprendizaje, y allí los criterios cualitativos contribuyen. Por tanto, también valoramos el punto de que la moción parlamentaria lo señale como una posibilidad, y estamos también de acuerdo en que hay una normativa o una regulación, que es el decreto 67, que no impide actualmente que esto se haga. Ya, de hecho, los establecimientos que trabajan sin notas lo hacen al amparo del mismo decreto 67. Lo relevante allí es que eso quede establecido en los reglamentos internos de evaluación de cada establecimiento, que es en definitiva aquello con lo cual las familias van a tener la información más directa respecto de cómo se va a evaluar, calificar y promover a los niños, niñas y jóvenes que están en ese mismo establecimiento. Y también estamos muy de acuerdo con la presentación que nos antecede, en que hay un mecanismo en el cual nosotros también hemos insistido muchas veces, que tiene que ver con la forma en que la misma Ley General de Educación regula las materias curriculares y evaluativas. Y efectivamente la ley es, subsecretaria, por favor. La ley es bien específica en términos de que las materias curriculares y evaluativas tienen este proceso en el cual el Ministerio de Educación realiza procesos de levantamiento de información, de diagnóstico, procesos de consulta, para desarrollar una propuesta que va al Consejo Nacional de Educación, quien las aprueba, ¿ya? Y eso fue el procedimiento que se realizó para la aprobación del decreto 67 de evaluación, calificación y promoción, ¿ya? Por tanto, estamos en la coincidencia, en definitiva, de que es un procedimiento que está regulado por la ley general. Estamos también conscientes de que probablemente lo que busca esta moción tiene que ver con fortalecer esos procesos formativos de evaluación, ampliar la gama que tienen los establecimientos para poder retroalimentar efectivamente el aprendizaje, que, reitero, es una de las prácticas que hay más evidencia por su impacto positivo en las trayectorias de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, y también en la importancia que tiene el cómo desde el Ministerio estamos apoyando y fortaleciendo los procesos de evaluación formativa. Y a partir de eso, cómo estamos orientando permanentemente al sistema respecto de cómo utilizar el decreto 67 y de cómo fortalecer sobre todo estas prácticas de retroalimentación, ¿ya?
En ese sentido, nuestra opinión, Presidenta, tiene que ver con la valoración de que se puedan discutir estas temáticas, de que estas temáticas se puedan instalar como un aspecto relevante en términos del rol que tiene la evaluación formativa y de reforzar efectivamente que tenemos una regulación que es bien amplia en términos del rol que tiene la evaluación formativa y la importancia que tiene en la promoción y seguimiento de las trayectorias, como es el decreto 67, y la necesidad efectivamente de poder instalar estas conversaciones en las comunidades educativas y seguir fortaleciendo la formación inicial y continua de nuestro profesorado en materias de evaluación. No sé, subsecretaria, si quisiese agregar algo más a lo que acabo de señalar. Subsecretaria, si gusta, pero si no, no hay problema. Solo gusto saludar, Presidenta. Un gusto saludar a la Presidenta, por su intermedio, diputados y diputadas. Disculpen por la tardanza, estábamos en la Comisión de Hacienda. Muchas gracias por venir, subsecretaria, y por supuesto también celebrar la buena noticia que se aprobó el proyecto de convivencia en la Comisión de Hacienda, así que un muy buen avance. Ofrezco la palabra a las y los diputados de la comisión. Sí. Diputado Hugo Rey, tiene la palabra, diputado Arriba luego de él. Gracias, Presidenta. Bueno, primero señalar que el proyecto busca, esto es complementario a lo que ya dije la semana anterior, que el proyecto busca complementar algo que ya es posible y que existe y que se hace a través de los reglamentos de calificación que se solicita. Y esto está radicado justamente en lo que acaban de señalar en el decreto de ley 67 del Mineduc, en su artículo 2, letra C, que para que no quede duda es bastante breve, lo voy a leer. Y señala lo siguiente, abre comillas, calificación. Esto es hoy día, representación del logro en el aprendizaje a través de un proceso de evaluación que permite transmitir un significado compartido respecto a dicho aprendizaje mediante un número, símbolo o concepto. Eso es hoy día, esto está en nuestra legislación. Y como bien señalaba recién la representante del Ministerio, aprovecho de saludar a la subsecretaria que también se suma a nuestra conversación. Hay muchos establecimientos en Chile que ya lo utilizan, por lo tanto, la ley no es impedimento que esto se haga. De hecho, mi hija menor y la de en medio utilizaban, la menor todavía, este sistema de calificación mediante concepto. ¿Ya? Entonces, esto es algo que se realiza hoy día en Chile. Por lo tanto, el tener este proyecto de ley hoy día para hacer algo que ya se utiliza, la verdad que a mí me deja preocupado, porque de la verdad que tenemos urgencias que tratar y que entiendo que viene del Senado y que tenemos que abordarlo, pero es algo que ya hoy día por el Ministerio de las Normas se puede desarrollar. Y hay algo que no es menor, que se acaba de señalar recién, ¿no es cierto?, por parte del representante de Acción Educar, don Daniel Rodríguez, y que él señaló que era importante la capacitación, la formación respecto de la evaluación. Y yo quiero reforzarlo, porque efectivamente, y también lo mencioné la semana pasada, una de las áreas más débiles que tiene la evaluación docente es justamente la parte de evaluación. Es una de las peores que tenemos. Y vamos a cambiar a un sistema, entre comillas, nuevo, ¿no es cierto? Cuando ya a miles de docentes hoy día en el país les va mal justamente con el sistema de evaluación que hoy día tenemos, es como decir, ¿sabes qué? Estamos mal, pero vamos a seguir haciendo lo mismo y puede que nos vaya peor. Entonces, primero, y se señaló acá, que lo voy a había que ponerlo no delante, no delante de la carreta, sino que no la carreta delante de los bueyes, sino que es al revés. Y eso significa que hay que preparar al docente antes de poder siquiera pensar en aplicar esta nueva norma que se va a desarrollar. Y lo digo, yo soy profesor y me toca compartir con muchos docentes. Y la verdad que muchos me dicen, o sea, primero capacítennos para poder desarrollar y llevar a cabo esta iniciativa, pero yo les digo, pero si esto está ya en la ley, es un tema que tiene que cada establecimiento acordarlo, lo puede solicitar
y lo van a aprobar. Si hay colegios que hoy día, ya lo mencionamos, ya lo mencionó usted, que hay más de 20 establecimientos hoy día en Chile en los cuales se aplica lo que hoy día queremos aprobar. Por lo tanto, yo solamente quiero señalar que yo me voy a oponer a este proyecto de ley porque la verdad que no tiene sentido aprobar algo que ya hoy día la ley hace posible. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Rey. Diputado Barría tiene la palabra y luego la diputada Rafael. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a la subsecretaria, también a quienes vienen a exponer desde su experiencia, desde sus trabajos, algún aporte a esta propuesta. Eliminar las notas tradicionales hasta cuarto básico es el espíritu de esta norma, y creo que, si bien es una buena idea, creo que hay que darse el tiempo suficiente para analizarla. Creo que está bien inspirada, pero también, por supuesto, muchas cosas que son bien inspiradas en el camino se echan a perder, y es lo que no queremos. Pero lo que sí tenemos que estar claro es que hoy día vemos que hay mucha exclusión, hay colegios y hay mucha segmentación. Considero que los colegios de todas las índoles, públicos, particulares, corporaciones, LEP, lo que deben propender es a que todos estén en las mismas salas de clase, porque además también esto se ha prestado para una especie de negocio, de decir, hay personas que nos adaptan a este modelo tradicional y por lo tanto creo otro colegio que vea tales condiciones, tales requisitos, recursos de por medio, y en vez de generar un espacio donde puedan convivir personas que avanzan más rápido, más lentos, que trabajan en equipo, niñas y niños con TEA que perfectamente podrían estar en un colegio que muchas veces tienen que dejarlo porque no se adaptan a esta evaluación tradicional, creo que en ese sentido es bastante positivo. Hoy día, no sé, proliferan y uno ve escuelas de lenguaje, que puede haber algunas nacer con buen espíritu, pero hay... y los colegios están, algunos ni siquiera con toda la matrícula. Por lo tanto, bajo esa lógica de buscar cómo generamos modelos más inclusivos, que nadie se vaya porque la diferencia entre que alguien se saca un 5 y un 7 en segundo básico creo que no te marca la vida. Hay que darse el espacio, creo que hay que dar la oportunidad, pero también lo he consultado con padres apoderados, hay que escuchar a las profesoras y profesores, creo que esa voz debe estar latente, sin duda aquí se está realizando esa ronda de conversaciones, y no pasar de un extremo a otro. De repente en nuestro país creo que los conflictos que hemos tenido es por eso, de generar una innovación sin consultarle a nadie, creyendo que es mejor. Los principales protagonistas aquí debieran ser, reitero, la pedagogía, para que efectivamente logremos un modelo en el cual los niños y niñas se sientan acogidos, que nadie se tenga que ir de un colegio, porque supuestamente es un colegio exigente, un colegio que muchas veces no ve la realidad de la familia. Un niño de primero básico que viene de una familia con problemas económicos, violencia verdad, intrafamiliar, no lo podemos someter a un modelo en el cual si saca buena nota o no sigue en el colegio. Hay hartos elementos que tenemos que ser capaces de estar más que nunca abiertos a que no tengan que dejarlo por una nota. Sin duda tiene que haber cierta suficiencia. Y aquí lo que se propone es que la nota tradicional se busque a través de otros conceptos más amplios, que esto no significa que no van a aprender a leer. Parto de la buena fe, parto de la buena base, avancemos, escuchemos a los que saben y busquemos la fórmula de que niñas y niños no tengan que dejar los colegios porque se genera una competitividad que los niños muchas veces, como siempre, son inocentes, pero los padres son los más de repente preocupados de este tipo de cosas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Barría, diputada Rafael y luego el diputado Badilla. Gracias, Presidenta. Quiero ser muy breve y agradecer ambas exposiciones porque espero que me haya quedado claro. Y por eso quiero resumirlo muy breve y a ver si no me equivoqué en la conclusión que se saca de acuerdo a las conversaciones, porque estaba muy de acuerdo por lo demás. Entonces, lo que me queda claro es que la idea de este proyecto es una idea que se debe conversar con las comunidades educativas. O sea, hay que partir de eso, conociendo las realidades de cada una de las comunidades educativas, que con una participación de todas ellas, y que por supuesto que es perfectamente posible. Pero esto no necesita un proyecto de ley.
existe un decreto, que es el decreto 67, que permite hacer estos cambios en conversación y de acuerdo con la comunidad educativa y que tendría que estar reflejado en el reglamento del colegio. Eso es lo que yo entendí. Por lo tanto, si es así, no es necesario una ley. Eso. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Rafael. Diputado Badilla. Sí, presidenta, en la línea de la diputada Rafael, que casi siempre me interpreta, casi siempre no ayer en la sala, sí. Tuvimos diferencias y se notaron. Se notaron. No, se equivocó. Presidenta, no, sí tenemos una conversación pendiente con la diputada. Esto no va a quedar así nomás, presidenta. Bueno, presidenta, ¿sabe qué? Es que yo a veces, lo he dicho, encuentro lamentable que estemos distrayendo tiempo en cuestiones que no son necesarias, que ya están normadas, y a veces por tratar de aparecer como autor de alguna iniciativa, distraemos tiempo importante, ¿ya?, de las comisiones. Yo habría preferido, presidenta, que quizás este tiempo que estamos utilizando en la discusión de este proyecto, estuviéramos discutiendo el proyecto que lo decía hace un par de semanas y hoy día de nuevo, el tema de la famosa tómbola, el sistema de selección, que todos los años en el mes de diciembre tenemos un espectáculo. Lamentablemente, muchos apoderados siendo, yo diría, vulnerados en sus derechos de acceder a la educación que ellos quieran, se les indica un colegio determinado y no el que ellos necesariamente hayan elegido. Entonces, bueno, pero cierro el paréntesis. Yo le preguntaría a don Daniel, así concretamente, porque lo dijo pero no lo dijo. ¿Es necesario este proyecto o no es necesario? ¿Ya? Y lo otro, que me gustaría que por favor hiciera alguna reflexión respecto de esto. Muchas iniciativas implican carga para los establecimientos educacionales. Vamos dando responsabilidades, pero nosotros preguntamos, pero ¿cómo se financia esto, pues? Porque todo tiene un costo. Y nadie dice nada, pues. Todos miran para el lado. O sea, yo la verdad es que no comparto que estas iniciativas no signifiquen gasto. Los municipios, en general, para todo no. El municipio tiene que hacer esto o lo otro. Y los recursos, no, nadie dice nada. Y a mí me da la impresión que aquí hay una carga para los colegios. Y normalmente las cargas hay que soportarlas con recursos. Y no se dice absolutamente nada. Así que me gustaría que se pronunciara respecto a las dos cosas. Categórico, sí o no, es bueno, malo, póngale nomás. Y lo otro, ¿significa plata o no significa plata esto? Eso. Muchas gracias, diputado Badilla. Diputado Schubert me había pedido la palabra. Bien, muchas gracias. A ver si entendí bien, porque entiendo que la propuesta dice relación con que cada establecimiento determine una forma distinta de calificar, ¿cierto? ¿O era de evaluar? ¿De evaluar? De calificar. Bien, ahí entendí bien, de calificar. Entonces entiendo que podría ser distinto en una escuela respecto de otra. O sea, aquí determinamos que lo vamos a hacer del 1 al 10. La escuela de allá determinó en su comunidad que iba a ser bueno, más o menos, malo, y la de más allá del 1 al 7, la otra con colores. ¿Es posible que eso termine siendo así? Lo estoy extremando un poco, pero es probable, dado la libertad que determinemos allá. Entonces, va a ser fácil de comprender pensando que hay una movilidad de alumnos de un lugar a otro y que después van a entrar a la enseñanza media y que después van a entrar a la enseñanza superior, a la educación superior, y tal vez no les va a hacer sentido esa diferencia tan abierta, porque tal vez sí podemos cambiar el sistema de evaluación, pero tal vez para todos. Pero entiendo que es una virtud, o lo han señalado como una virtud, que cada comunidad determine la forma en la que se va a evaluar. Pero esa virtud podría ser que al final yo no entienda como igual. Entonces yo diga con mi amiguito en la tarde, hoy me saqué un MB, y el otro diga, no, yo me saqué un 8, y nunca sepamos si en el fondo fue bueno o malo. A eso voy. Ahora, si eso es bueno,
y es positivo, y lo han determinado las experiencias en otros lugares, que eso es súper positivo, está bien, pero entiendo a continuación que eso ya se puede hacer. Se puede hacer en virtud de un decreto y que se pasa al reglamento. Entonces, si eso es así y ya se puede hacer, y de hecho se estaría haciendo en algunos establecimientos ocasionales, ¿qué sentido tiene esta discusión? Eso, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Schubert. No hay más palabras, así que le ofrezco la palabra a nuestro invitado Daniel Rodríguez y luego también al Ejecutivo para que puedan referirse a este tema. Ruego pueda hacer brevemente para que pasemos al siguiente punto de la tabla, que es el tema del bono incentivo al retiro. Por cierto, Presidenta. Respecto a la pregunta muy directa del diputado Bobadilla, yo creo que el proyecto no es necesario. Creo que el decreto 67 resuelve mejor el mismo problema, lo resuelve más cerca de los colegios, fue resultado de un proceso técnico y político equilibrado en el cual operó la institucionalidad y por lo tanto creo que ahí está mejor, esto no es necesario. Respecto a los costos, yo creo que eso lleva una reflexión más general, por su intermedio, Presidenta, de que efectivamente cuando las regulaciones se acumulan empiezan a tener un costo y muchas veces cuando es de a poco no lo percibimos. Y esas regulaciones pueden venir, ese costo puede venir, claro, de un costo monetario directo, hay que comprar un material, hay que distraer horas de otras partes, pero también puede venir desde una exigencia para la cual no tengo los recursos humanos para responder. Que es lo que ocurría, no quiero mezclar, pero con el proyecto de convivencia, en el que efectivamente para poder responder a esa necesidad yo necesito recursos humanos, si se quiere decir de una manera con la cual no cuento, y es importante proveerlos porque si no, no solamente sobrecargamos al colegio, sino no logramos el objetivo, porque el recurso para lograr eso no está. Y aquí yo creo que esto... No sé si, bueno, esta como momento como instancia puede generar algún costo, puede distraer de alguna manera, pero creo que no genera, en especial no creo que no lo veo como generando gasto específicamente. Otros muchos sí, y estoy muy de acuerdo. Sí quisiera decir algo muy breve, Presidenta, que es muy importante. Esto no es incompatible con el decreto 67, entonces no... En el caso de cambio de colegio, igual estos jóvenes tendrían una calificación de 1 a 7. Entonces, en el cambio de colegio eso no aplica. Y una cosa muy importante, nadie en ningún nivel educativo puede ser excluido, puede ser sacado de un colegio por calificaciones. Eso no existe hace mucho tiempo. Ni sean conceptuales ni números. Entonces, no tiene que ver esto no tiene que ver con la inclusión, eso no es real, digamos, y no va a tener ese efecto, se apruebe o no se apruebe este proyecto. Lo que creo que de las cosas que se dijeron que podría ser, es el tracking, que en el fondo es una práctica en la cual los colegios ordenan los cursos por niveles de rendimiento académico, y eso algunas personas lo consideran muy negativo, otras personas no tanto, pero en cualquier caso se puede hacer con conceptos, con colores, con todo. Entonces, esto no es lo que aborda. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, don Daniel Rodríguez. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Quizás una reflexión y después le damos la palabra a la jefa de la UCE también para complementar, si les parece. Una reflexión respecto a, creo que lo que planteaba por su intermedio, Presidenta, creo que el diputado Rey, respecto a la necesidad de formación, creo que eso efectivamente es muy importante. Históricamente, desde que tenemos datos en realidad de evaluación docente, el ámbito de, por un lado, la evaluación del aprendizaje, la retroalimentación de las propias prácticas, las interacciones pedagógicas, son de los ámbitos que tienen más, lo vamos a poner en positivo, oportunidades de mejora, ¿no? Oportunidades de poder efectivamente fortalecerse a través de los procesos de desarrollo profesional docente. Y por lo tanto, yo creo que efectivamente es un elemento importante el cómo se avanza en formación docente para poder poner en práctica un enfoque como este. Ahora, creo que la distinción que pedía por su intermedio, Presidente, el diputado Bobadilla respecto a si es necesario o no es necesario, y que respondía el invitado Daniel Rodríguez, efectivamente, con la normativa que nosotros tenemos actualmente, algo así se podría hacer. Efectivamente, o sea, el decreto 67 lo permite, el decreto 67 hace las distinciones entre lo que es evaluación y calificación, lo tengo abierto, entonces además estaba como revisando algunos elementos, ¿no? Sin embargo, la diferencia que tiene
es que también a la luz del decreto 67, como hay una serie de medidas que en el fondo pueden enfocarse en una línea o pueden no enfocarse en esa línea, de alguna manera también un establecimiento podría seguir exactamente con lo mismo que tiene ahora, sin avanzar en esta reflexión un poco más sustantiva respecto al aprendizaje que se genera con un proyecto de ley como este. De alguna manera, un proyecto de ley como este intenciona, motiva, promueve una reflexión más pedagógica respecto a cómo entendemos el aprendizaje. Ahora, sin duda es una reflexión pedagógica que requiere, en el fondo, como acompañamiento y requiere apoyos para darse. Sin embargo, y creo que lo planteaba también el diputado Rey por su término presidente la semana pasada, respecto a que esta es una debilidad del sistema educativo, pero también la evidencia muestra que fortalecer capacidades docentes respecto a cómo entendemos el aprendizaje, cómo lo evaluamos y cómo lo promovemos como para seguir avanzando, también es un ámbito súper como fértil para el desarrollo profesional docente. O sea, es una estrategia de desarrollo profesional docente muy, muy robusta, ¿ya? Y por lo tanto también tiene un efecto en ese sentido. Creo que tiene un efecto tanto en cómo se aborda el desafío de promover el aprendizaje en la escuela, como en términos de poder promover mayor desarrollo profesional docente. Por lo tanto, creemos que puede tener un efecto positivo también en ese sentido. No sé, Vivi, si quieres complementar. ¿No? Ya. Entonces, eso sería, espero haber respondido, no sé si se nos quedan algunas cosas. Muchas gracias, subsecretaria. Con eso, por no haber más palabras, cerraríamos entonces el punto y continuamos con las exposiciones de este proyecto de ley posteriormente. Solamente señalar que con la Secretaría no hemos recibido más invitaciones que la de ACEDUCH, que me parece que era del diputado Schubert. Así que no sé si alguien tiene alguna otra sugerencia de invitados o invitadas, sino para... volver a reiterar la invitación porque a CEDUCH no puedo venir hoy día. Yo quería sugerir también el Colegio de Profesoras y Profesores, que podría ser una interesante voz para este espacio, y el diputado Badilla al parecer tiene una sugerencia. Sí, Presidenta, ¿por qué no mandamos archivo el presidente y dedicamos el tiempo a discutir otros temas que son más relevantes? No se preocupe, diputado Badilla. No nos va a faltar tiempo para discutir lo importante, pero tenemos que recordar que este proyecto de ley tiene urgencia calificada de simple, entonces nosotros como parte de la Cámara de Diputados y Diputadas tenemos que respetar el rol colegislador del Ejecutivo por más que tengamos una opinión u otra. Pero hoy día ingresó un proyecto muy importante y por cierto le vamos a dar toda la prioridad que requiere también a esa iniciativa y todas las que salgan de las y los parlamentarios y también de las urgencias del Ejecutivo. Dicho eso, ahora corresponde que nos tomemos el tiempo restante, que no es mucho, para hablar del bono incentivo al retiro. Pero diputado, no me mira así, sí, yo no soy la que hace tantos puntos varios. Por supuesto que yo conduzco y hemos sacado más proyectos de ley que ningún otro año de esta comisión en el periodo que llevamos. Entonces dejémoslo para otra ocasión, si es que usted estaría de acuerdo. Vamos a disponer del tiempo, pero lo tendremos en cuenta entonces. Si el diputado Badilla está, si es que todo el resto está de acuerdo, cerramos la sesión aquí. ¿Habría acuerdo para ello? No, si yo estoy de acuerdo, diputado Badilla. No, es que eso es una prerrogativa de la presidencia, diputado Badilla. Hemos hecho bastantes gestos, diputado Badilla. De hecho, estamos tramitando un proyecto de la oposición. Listo, bueno. Acordado entonces la situación, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.